Han vive en sociedades distintas, con mentalidades rígidas que llevan al extremo su sentido de pertenencia al grupo, a la nación. Sus conclusiones son bastante certeras para alemanes y surcoreanos, pero posiblemente no lo sean tanto para otros pueblos, ¿no? Bueno, saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a hablar hoy, si Dios quiere, del libro de Byung-Chul Han titulado La sociedad del cansancio. Bueno, este es un autor coreano afincado en Alemania, que escribe en lengua alemana. Y fijaos la coincidencia, ¿no?, de estos dos países que se dividieron en dos, ambos al término de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho Corea sigue estando dividido en Corea del Norte y Corea del Sur. Y curiosamente, este hombre elige la República Federal Alemana para vivir. En ese momento Alemania también está, cuando este Byung-Chul Han llega a Alemania, Alemania sigue dividida en la República Democrática Alemana, que está amparada por la Unión Soviética, por la extinta Unión Soviética, y la República Federal. Entonces, de alguna manera, y me gustaría subrayar la mentalidad, ¿no? Esa mentalidad tan rígida, esa mentalidad tan de comunidad, de servicio al país, que tienen tanto estos orientales de Corea como los alemanes, que son de alguna manera nuestros orientales. Los germanos son los orientales de la occidentalidad, ¿no? Bueno, pues nos dice Byung-Chul Han, perdón, nos habla, por ejemplo, de la Guerra Fría, que era una defensa, durante el tiempo de la Guerra Fría había como una especie de defensa de la otredad, que suponían el bando opuesto, ¿no? Ahora la otredad, el enemigo, está en lo propio, el propio grupo. Al no cumplir el propósito de confrontación, aquel que está al otro lado de la frontera, del muro, nunca mejor dicho, pues cuando el muro se viene abajo, nunca mejor dicho, el enemigo empieza a buscarse dentro de la propia comunidad, dentro de la propia sociedad, dentro de la propia nación. La diferencia suplanta a la otredad. De ahí surge, por ejemplo, el turismo exótico, ¿no? Curioseamos en torno a otros pueblos, a sus costumbres, sus tradiciones, su folclore, etcétera. Inmigrantes y refugiados se ven como una carga, no como una amenaza. Eh, ya no tememos a los extranjeros, sino que se les ve como una carga, ¿no? Siempre y cuando esos inmigrantes pues sean del ámbito más desfavorecido, ¿no? Si los inmigrantes son ingleses, alemanes, turistas ricos de Rusia o de Italia o de Estados Unidos, que a veces se asientan aquí en España, por ejemplo, a eso evidentemente no se les teme, ¿no? Aunque alguno de ellos haya acabado asesinando, violando y cometiendo otro tipo de crímenes, ¿no? Como comentaba, como decía Han, inmigrantes y refugiados se ven como una carga, no como una amenaza. La otredad se opondría a la disolución de fronteras. La otredad se opondría a la disolución de fronteras. Esta otredad que ya no cumple el propósito que anteriormente cumplía, ¿no? Queremos protegernos de esa carga que son los inmigrantes y la frontera es la garantía para ello, ¿no? Es nuestra excusa. Violencia que parte de un exceso de positividad. Ese es uno de los temas clave de este libro. Positividad para este autor
tiene un sentido negativo, mientras que negatividad tiene un cierto sentido positivo, ¿no? Entonces hay que entender el vocabulario del propio filósofo. Él subraya de cómo vivimos en sociedades en donde se nos exige la perfección, la excelencia, tú puedes con todo, adelante, tienes que conseguirlo, debes llevar al éxito. Y eso desde su punto de vista, para mí esto cuadra mucho con la mentalidad germánica y coreana, ¿no? Por eso este autor subraya esta perspectiva, ¿no? Porque no siempre se responde de la misma manera, no todos responden de la misma manera, exigiéndose a sí mismo hasta asfixiarse, hasta agotarse. No todos hacen eso. En sociedades más del sur de Europa o de América Latina vemos que a veces hay una respuesta opositora, ¿no? Hacia algo que hay afuera. Entonces no se da esa exigencia, pero parece que este filósofo no ha vivido en estas sociedades, ¿no? Y no se ha planteado contrastar otras formas de responder ante este problema del cual él está hablando. El enemigo pasa del lobo a rata, de rata a escarabajo, de escarabajo a virus. Todo esto, de alguna manera, nos subraya nuestra huida de la naturaleza. Estamos confrontados con la naturaleza. Esto, tanto Hegel como Darwin, y como Freud y como tantos otros han dicho frases como que la vida del hombre consiste en una lucha contra la naturaleza. Es decir, subraya, presentan a la naturaleza como un enemigo a derrotar, a vencer. Tal vez por eso queremos destruir el planeta, ¿no? Como apuntan los grupos ecologistas, ¿no? Y esto es una falacia, ¿no? Porque el hombre es naturaleza, somos parte de la Tierra, parte del planeta, somos células de un hábitat compartido. Entonces hay que, como decía Simone Weil, se vence, entre comillas, a la naturaleza obedeciéndola, reconociéndonos en su realidad y en sus leyes. Al huir de ella, el enemigo cada vez es más diminuto, como dice Byung-Chul Han. Pasa de ser el lobo que se come nuestras ovejas a ser una rata que nos trae infecciones, luego son los insectos y luego son los virus, como hemos visto tan recientemente. Y después de los virus, pues son cosas que ya están en nuestra mente, ¿no? Y que ya no podemos eliminar, como eliminamos o queremos que podemos eliminar a las amenazas exteriores. Porque al concebir a la naturaleza como un enemigo, ya estamos predispuestos para ver amenazas afuera. El terrorismo, dice Byung-Chul Han, es una singularidad que combate la pluralidad. Bueno, y de alguna forma, pues nos dice este autor cómo surge el terrorismo, ¿no? En realidad el terrorismo surge del propio Estado. De esto habla Albert Camus del hombre rebelde. De hecho, así lo dice la historia, ¿no? El terrorismo viene del terror y la época del terror fue la época en la cual, pues desde el Estado se perseguía, se oprimía, se encarcelaba, se guillotinaba, se ejecutaba a miles y miles de personas por estar en oposición a lo que imponía el gobierno de aquel momento. ¿No es cierto que en ese momento de terror, ese terror también era ejercido por la masa desfandada, ¿no? Y completamente desmadrada y degradada, pero tenía la validación del Estado, del gobierno de ese Estado.
también nos habla de que este sistema capitalista es violento de por sí. La violencia es algo inmanente al propio sistema. Y la depresión y otras enfermedades son la consecuencia de ese sistema. Es una violencia contra el individuo, contra el cultivo de su propia individualidad. Al individuo se le hace creer que ha llegado a unos niveles de libertad que jamás se han conseguido, pero de esa forma podemos explotar a todos los individuos sin que ellos repliquen, sin que ellos se quejen, sin que ellos se levanten contra el sistema, sin que haya opción alguna a ningún tipo de revolución. Hay un sometimiento total de todos aquellos que se creen libres. No es que se lo crean, sino que están verdaderamente convencidos, sin que haya opción a que se lo cuestionen, si verdaderamente lo son o no. La sociedad del siglo XXI no es disciplinaria, sino de rendimiento. La sociedad disciplinaria, la jerarquía en donde se establecía un orden, un referente de autoridad que nos obligaba a vivir de determinada manera, a cumplir con determinadas exigencias, leyes, normas. Esa sociedad, dice este autor coreano, que ya no existe. La sociedad que ahora existe es la del rendimiento. Hay que rendir al máximo, hay que producir al máximo. Y eso es un beneficio para el individuo, esa es la idea que se nos transmite. Y para que el individuo, el peón de este sistema, rinda al máximo, es imprescindible que él, para que no se rebele, esté convencido de que su situación es la mejor a la cual puede acceder, de que no puede disfrutar de más libertad de la que ya disfruta en ese sistema. Y menciona el Yes We Can, ¿no? Que es del que tanto hablaba el expresidente Obama, por ejemplo, ¿no? Eso simboliza un poco esa exigencia de que podemos superarnos, ¿no? De que podemos ser más. Y él lo interpreta en un sentido negativo, ¿no? En un sentido represivo para la persona. Esa positividad de Yes We Can es una exigencia permanente que va consumiendo al individuo. Porque cuando ve que no consigue esa excelencia, se deprime, se viene abajo, se siente inútil y por eso, dice Han, hay tantos suicidios en Corea, por ejemplo, en Corea del Sur. Y esos suicidios no son como protesta, como sentido, no son llevados por un sentido de trágico, de que vives una guerra, por ejemplo, como cuando la Segunda Guerra Mundial, pues había suicidios de personas que les superaba la tragedia que vivían tantos seres queridos mientras ellos estaban refugiados en algún otro país y por eso se suicidaban, no porque les superaba. No se trata de este tipo de suicidio, sino suicidio por sentirse que no eres válido, que no eres capaz, que no, que no cuadras en esta sociedad, que hay que llegar a una excelencia para la cual tú no vales en absoluto. Por lo tanto, coge el individuo en cuestión y decide quitarse la vida, sin que responsabilizar absolutamente a nadie que no sea la propia persona. La sociedad de la negatividad genera criminales. La sociedad de la negatividad genera criminales. La sociedad positiva de la positividad genera enfermos depresivos. A esto se refiere Han, que las sociedades antiguas generan criminales de los cuales debemos de protegernos. Entonces todo se organiza en ese sentido. Eso da sentido al sistema judicial, al sistema policial, etcétera, etcétera, y al propio gobierno. Lo que provoca la depresión por agotamiento es el imperativo.
es el imperativo de tener que rendir al máximo, no el imperativo de pertenecer solo a sí mismo, sino la presión por el rendimiento. El hombre depresivo se explota a sí mismo, es verdugo y víctima. El hombre depresivo, el hombre de esta sociedad positivista, se explota a sí mismo. Él mismo es su verdugo y él mismo es su víctima, puesto que nadie le está obligando. Recuerdo lo que comentaba en el libro de Yukio Mishima, ¿no? Del marinero, el marino que perdió la gracia del mar, ¿no? Los niños que tienen esa banda tan peculiar, que se confrontan con el sistema, aunque sea solamente dialécticamente. Dicen que los padres, el sistema educativo y toda la sociedad de por sí simplemente los usan a ellos, a los niños, para volcar sobre ellos toda su basura, todas sus frustraciones. No cumplen otra función. Y dice este mismo niño, el jefe de la banda, que eso acontece porque nosotros lo permitimos. Pues esto mismo está diciendo Han. Esto acontece, esta opresión, esta exigencia de la sociedad del rendimiento que nos agota, se da porque nosotros lo permitimos. Porque cada uno lo permite. Tiene en sí la potestad de dejar de permitirlo. Pero como estos niños, la inercia te da la solución fácil, que no es la verdadera solución. El permitir que todo siga como siempre ha sido. También esta idea de que nosotros somos responsables, pues lógicamente ya anula toda intención a responsabilizar a otro, al sistema, al gobernante, al superior, a cualquier ideología que haya determinado que se dé este orden que nos oprime, según dice Byung-Chul Han. Entonces toda acusación se retrotrae sobre sí mismo y así se va autodestruyéndose uno. El hombre depresivo se explota a sí mismo. Bueno, yo, como ya he dicho en otras ocasiones, verdaderamente la depresión es un problema grave, ¿no? Yo entiendo que cuando este filósofo utiliza esta palabra, porque él no es psicólogo ni psiquiatra, cuando él utiliza esta palabra se refiere a otro tipo de depresión, la causada por el sistema, porque la depresión, las enfermedades mentales son problemas serios, ¿no? Eh, Grandes artistas como Dostoyevsky, como Vincent van Gogh, tuvieron problemas mentales graves, ¿no? Y sin embargo, crearon obras extraordinarias, ¿no? Es decir, rindieron, y rindieron en el sentido de realizarse a sí mismos, de realizar, de expresar su creatividad, su potencial creativo. Con lo cual, las enfermedades mentales no necesariamente son un obstáculo para que tú puedas expresar ese potencial creativo. Pero la creatividad no existe en esta sociedad del rendimiento. Es una sociedad repetitiva, no se trata de que tú seas creativo, se trata de que tú cumplas tu parte como peón de la sociedad para que la sociedad rinda al máximo y progrese en el sentido en el que se supone, en el sentido materialista, en el sentido del progreso materialista, no del progreso espiritual. La sociedad capitalista, la sociedad del rendimiento, no cree en el espíritu. El espíritu es simplemente una ilusión o una abstracción simbólica que hay que menospreciar. El ateísmo es la religión del sistema capitalista. Eso no lo dice Byung-Chul Han, eso lo digo yo. El ateísmo es la religión de Europa. Durante 2000 años ha sido lo que ha ido, porque no hay un referente de trascendencia para las acciones de los gobernantes, para los sistemas que se han ido imponiendo.
se hace uso de la religión como un arma de control social, pero no porque verdaderamente haya una religiosidad. Las personas no son religiosas bajo esta era de la Iglesia Católica, porque los religiosos son solo unos pocos. Entonces los otros son meros seres pasivos a los cuales se les obliga a adherirse sin hacer ningún tipo de camino religioso, sin hacer ningún tipo de camino espiritual, ningún tipo de camino interior, sin que puedan realizarse en ningún sentido. Se les obliga a adherirse a esa jerarquía eclesiástica. Y los religiosos son unos pocos solamente. Y yo creo que el sistema capitalista pues toma ideas de esta tradición religiosa o pseudo religiosa. El hombre religioso, el hombre depresivo se explota a sí mismo, es verdugo y es víctima. Es más eficaz porque va acompañada de un sentimiento de libertad. Nos sentimos libres y eso de que nos vamos a quejar. Es como la felicidad, te sientes feliz siendo transitando por caminos que no son correctos, que no son adecuados, que son tóxicos. Si te sientes feliz, pues no vas a cambiar. Si te sientes libre, pues no vas a cambiar. Por lo tanto, eso es lo que pretende el sistema. Ya lo decía Borges, ¿no? En la felicidad, como he comentado en otras ocasiones, la felicidad no es un baremo adecuado para evaluar a cualquier ser humano, porque un criminal puede ser feliz, un embustero, cualquier persona tóxica, cualquier persona negativa, codiciosa, lujuriosa, cualquier terrorista, lo que fuera, puede sentirse feliz llevando la vida que vive, porque la degradación no le incapacita para tener ese sentimiento de felicidad. Entonces decía Borges que verdaderamente es la mansedumbre, es la paz interior lo que nos permite reconocer un valor en nuestro semejante. De los mansos, decía el Maestro Jesús, de los mansos es el reino de los cielos. Y también critica, se refiere Han al multitasking, ¿no? La multitarea, que dice un poco, yo no sé si no he entendido bien este concepto o la intención, mejor dicho, con la cual se lo dice, con la cual se refiere a esto, porque él dice que esto existe en los animales salvajes, ¿no? Yo creo que al decir esto está diciendo que es algo natural, que es algo común, no que sea una involución, como dicen algunas personas. Los animales salvajes también, mientras comen, pues ven una amenaza o lo que fuera, hacen cosas distintas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, esto se puede discutir, ¿no? Porque yo creo que el multitasking se refiere a acciones que son muy diferentes, ¿no? Es como si yo estuviera aquí viendo la tele a la vez que estoy grabando este vídeo y estoy también mirando el móvil aquí a la vez que estoy grabando este vídeo. Eso es el multitasking. Eso es la multitarea. Hacer cosas que no guardan relación en absoluto. Así lo entiendo yo. Y eso es propio es un problema mental, ¿no? Prácticamente, porque verdaderamente no estás atendiendo a nada, no estás haciendo nada. En el sentido en el que lo dice Han, pues entonces sí puede que sea algo normal, ¿no? Yo estoy aquí grabando un vídeo y me puedo rascar aquí, puedo acordarme de mi primo o puedo darme un taconazo en el otro porque se me cansan los pies. O puedo mirar para allá porque hay un dibujo muy bonito. Y todas esas cosas pueden darse, pero eso no es multitasking, eso no es multitarea. La, la, hiper- La hiperactividad, creo que decía el filósofo, sustituye a la contemplación. Y la contemplación es, dice Han, la contemplación es el valor esencial de la cultura
y del pensamiento. Todo él subraya esto como un asunto importante, ¿no? Mm, a través de la contemplación, de la meditación, es como emerge nuestro pensamiento, como nuestra lucidez mental y como surge la cultura, los elementos que van a conformar las tradiciones, nuestras músicas, nuestro folclore, nuestra forma de vestir, nuestra forma de bailar, etcétera, etcétera, todo lo que constituye nuestra cultura. Por lo tanto, mmm, necesitamos de esa contemplación, necesitamos de ese no hacer para predisponernos a la creación de todos esos elementos culturales. Esta hiperactividad de hacer mucho y rápido es simplemente meterse en un círculo vicioso y repetitivo del cual no se sale. Ahí ya no hay creación alguna, ¿no? Ese es el mito de Sísifo. Y él tiene también, apunta una idea bastante particular sobre el aburrimiento, ¿no? No es el aburrimiento al que se refería, por ejemplo, Albert Camus, ¿no? Que contaba la hija de Albert Camus que un día pues le había dicho que no puedes aburrirte. Ella le había dicho, su hija le había dicho, estoy aburrida. Y él le dice, no puedes aburrirte. Y le explica por qué no puedes aburrirte. No puedes aburrirte porque el aburrimiento es propio del ser pasivo, que está a la expectativa de que elementos fortuitos y voluntades ajenas nos provean de algo que nos divierta, que nos entretenga, que enriquezca nuestro tiempo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el aburrido es un ser verdaderamente que se anula a sí mismo en su pasividad. A eso se refería el papá de esta mujer, Albert Camus. Pero Byung-Chul Han le da un significado diferente al aburrimiento. El aburrimiento como detonante. Debemos de aburrirnos. Nosotros utilizamos esto en este sentido también, en el lenguaje coloquial. Me estoy aburriendo ya de este gobierno, de este trabajo, de este sistema. Pues en ese sentido se está refiriendo, tenemos que aburrirnos y cruzarnos de brazos y pasar ya de todas las exigencias que se nos están imponiendo. Entonces eso ya nos predispone a reconocer una realidad distinta, a ampliar nuestra visión. El aburrimiento como detonante creativo. Y habla, por ejemplo, de cómo el andar se convierte en correr y el correr se convierte en bailar, por ejemplo. Ya vamos progresando y le damos un sentido lúdico y creativo a estas herramientas que son nuestras dos piernas. Y decía el filósofo Nietzsche que el mejor camino es la danza, porque es el camino de la creación, porque aquel que danza no está a la expectativa de llegar a una meta, que está más en sus ilusiones vanas que en la realidad, ¿no? Aquel que danza ya ha llegado a esa meta. Y en relación a esto, pues también contrapone la vida activa y la contemplación. Una vida activa que no es tan activa, que verdaderamente es pasiva, ¿no? Porque nos sometemos a lo que se nos impone. Entonces ahí tenemos una acción repetitiva que no permite que desarrollemos nuestro potencial, no permite que seamos creativos. En bien de la comunidad, porque ya no hay comunidad, ya no hay comunidad. Desde la manera en que lo interpreta Han, la comunidad podemos decir que no existe en este orden. Vida activa y contemplación. Bueno, también habla de que esto tiene una relación recíproca, porque tal como comentaba, de la contemplación sale la verdadera acción, emerge la verdadera acción. Acción es natalidad. Eso parece ser que dice Hannah Arendt.
Los animales trabajadores no pueden nacer de nuevo. Decía Jesús que de Nazaret que tenemos que nacer de nuevo, ¿no? Para entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es esa mentalidad creativa, desde mi punto de vista. El reino de los cielos. Los animales no se les da esta particularidad, porque ellos son repetitivos se refiere a los animales salvajes. Solo los domésticos imitan a través de un proceso de imitación que les domestica, imitan a los seres humanos, de la misma manera que los seres humanos empiezan, y este es un problema que desde mi punto de vista se da hoy en día, empiezan a imitar a los animales, piensan como los animales, sienten como los animales, piensan como los animales, como esos perros. La gente quiere tener perros porque con los perros no pueden confrontarse, no se da la otra edad a la que se refiere Han. El perro no puede ser de otro partido, de otro equipo de fútbol, no puede tener unas ideas diferentes sobre la inmigración, sobre el socialismo, sobre la religión, sobre Dios. Eso. El perro vive en una realidad en la cual no puede discutir dialécticamente contigo como puedes hacerlo tú o puedo hacerlo yo. Entonces, al convivir con estos perros, el ser humano empieza a emperrarse, empieza a vivir una realidad en la cual se anula todo tipo de, de relación conflictiva que pueda enriquecernos, porque el conflicto no necesaria, la discrepancia, mejor dicho, la discrepancia no necesariamente acaba en confrontación agresiva, ¿no? Puede acabar en un enriquecimiento mutuo y la humanidad progresa así desde mi punto de vista. Los animales trabajadores no pueden nacer de nuevo, eso solo les es dado a los seres humanos. Y esto obviamente es como una involución al patrón animal. Pero el animal laboral moderno no renuncia a su ego. El animal laboral moderno no renuncia a su ego, lo infla. Ese es el problema, se le infla el ego, su vanidad, se le infla ese personaje que cree ser, una vez que ha despreciado porque no lo reconoce su verdadero ser, su verdadera identidad, su potencial de realización. No renuncia a su ego ni a su individualismo. Niega su individualidad, pero no su individualismo. Ve su identidad en su individualismo. Son dos cosas muy distintas. La individualidad es el individuo que se reconoce como indivisible de la comunidad, indivisible del grupo. El individualismo del individualista es aquel que está en la convicción de vivir segregado de esa comunidad. Por eso no hay comunidad. Una comunidad de individualistas no es una comunidad. La falta de fe en Dios también es falta de fe en la vida. Una vez que perdemos la convicción de que nuestra realidad, nuestra vida, nuestra convivencia, todo está mantenido por una esencia. Fijaos cómo el existencialismo se llama existencialismo precisamente porque niega lo esencial. El existencialismo dice, y es uno de sus lemas, que somos escupidos por una nada
No que venimos al mundo a través del amor de nuestras madres, ni de Dios, ni... No, el existencialismo dice que nos escupe la vida, el caos, a esta realidad absurda que llamamos vida en el mundo. Por lo tanto, niega que haya una esencia trascendente que lo anime todo. Y al negar esa esencia, al negar, al negar a Dios, la falta de fe en Dios es también falta de fe en la vida, falta de fe en la realidad, falta de fe en la razón del ser, falta de fe en la comunidad. Ya nos confrontamos con todo, ya vemos las conductas incívicas, ¿no?, que se normalizan. La gente tira las cosas por la basura por la calle, y incluso en esas acciones busca chutes de empoderamiento. La rebeldía sin causa busca chutes de empoderamiento con ese tipo de conducta. Por eso este sistema se autodestruye ineludiblemente. Los muertos vivientes no son aniquilables, están inmunizados. Los muertos vivientes vivimos como zombies que repetimos y estamos inmunizados, nos hemos inmunizado. Eh, porque estamos como si no estuviéramos vivos. Porque la verdadera vida, de la misma manera que, como decía Oscar Wilde, solamente piensa el que piensa por sí mismo, solamente vive el que vive por sí mismo, el que reconoce su potencial vital en sí mismo, lo expresa, lo cultiva y lo comparte. Si simplemente imitas, pues no estás, eres un clon, no estás viviendo de por ti. Lo efímero se convierte en el nuevo Dios. El ego es efímero, por eso ambiciona perdurar, porque es consciente de que es una ilusión. Lo efímero se convierte en el nuevo Dios. Al identificarnos con ese ego efímero que empieza y que termina, todo es percibido de esa misma manera. Ya no hay nada persistente, ya no recordamos a nuestros mayores que se fueron, ya no recordamos tradiciones, ya no recordamos valores, principios, ya todo es el servicio, ya no reconocemos que el habla que hablamos, que la música que nos gusta, que la manera en la que hablamos esa lengua, ya no reconocemos que todo eso tuvo unos ancestros que nos lo fueron transmitiendo. Ya no lo reverenciamos, lo olvidamos, lo enterramos y como si no hubieran venido. Al contrario que hacían los pueblos que vivían integrados en la naturaleza, ¿no?, que para ellos sus antepasados eran dioses, habían llegado al nivel de los dioses y permanentemente los recordaban en celebraciones, en fiestas, en conmemoraciones, que es una de las cosas que subraya Han que perdemos, ¿no? La fiesta, ahí es donde está la verdadera vida, ahí es donde se hace comunidad, no en el trabajo. Este es el mal de esta época, se hace comunidad a través del trabajo, desde el trabajo, para el trabajo, cuando realmente es todo lo contrario. La comunidad se hace en la fiesta, en el compartir festivo de los integrantes de la comunidad. Fiesta no en el sentido evasivo que tiene hoy en día esta palabra, sino por ejemplo en el sentido de la celebración religiosa. Una misa es una fiesta, es una realidad festiva común, ¿no? Necesidad de la revitalización de la vida contemplativa. De ella emana la verdadera y fértil acción. La mera actividad solo da continuidad a lo ya existente. La mera actividad
solo da continuidad a lo que ya es existente. Si no nos paramos, si no nos aburrimos, si no empezamos a meditar, a contemplar, todo va a seguir repitiéndose como siempre lo ha estado haciendo. Y vamos a seguir repitiéndonos en nuestras conductas como siempre lo hemos estado haciendo. Los activos son holgazanes. Recuerda alguna frase que dice Nietzsche, ¿no? Los activos son holgazanes. También decía Oscar Wilde que aquel que no tiene nada que hacer simplemente trabaja. Pues ambas cosas vienen a decir lo mismo. Los activos, entre comillas, son holgazanes porque buscan estar permanentemente ocupados, para así olvidarse de cualquier reproche que puedan hacerse a sí mismos de ese sometimiento a lo que se les impone. Entonces necesitan estar repitiéndose una y otra vez en esa actividad. Y fijaos cómo las fábricas, lo vemos en la película Tiempos Modernos, ¿no?, de Chaplin, las fábricas donde hay una serie de acciones repetitivas que una y otra vez ejecutan los obreros, son un símbolo preciso de esta sociedad, ¿no?, de la vida que se da en esta, o la pseudo vida que se da bajo este paradigma de sociedad del rendimiento. El ser humano y la sociedad se convierten en una máquina de rendimiento autista. Aquí autista significa pues aquello que es auto, ¿no? Aquello que se opera por sí mismo, pero de una manera automática, segregado de todo y de todos. Se retrotrae sobre sí mismo para operarse, pero de una manera mecánica y repetitiva, no de una manera expansiva, creativa, asertiva. El ser humano y la sociedad se convierten en una máquina de rendimiento autista, al igual que como lo es la computadora, por ejemplo. Al estar en relación con computadoras, el móvil es una computadora también, nos volvemos empezamos en lugar de pensar, estamos calculando, y vemos normal ese paradigma del cálculo. Estamos calculando, estamos a ver qué puedo trincar por aquí, a ver qué me llevo para allá, a ver qué... No estamos pensando verdaderamente. Estamos especulando permanentemente. Es una sociedad especulativa, una sociedad de especuladores que buscan el beneficio propio para el ser segregado, no el beneficio común para toda la comunidad. Potencia negativa no es incompetencia, es una potencia del no hacer. La potencia del no hacer, eso no es incompetencia. Todos los que hacen grandes cosas se sientan a meditar, se sientan o caminan meditando, o van a la montaña o hacen, pero están en un estado de contemplación. Y ese estado de contemplación nos permite también limpiarnos de toda la basura mental que haya podido ir acumulándose en nuestras mentes, ¿no? Y nos predispone para el hacer eficiente, para el actuar desde la propia persona, desde las propias capacidades y manifestarlas. En la meditación Zen se pretende alcanzar la pura negatividad del no hacer, del vacío. En la meditación Zen, dice Han, se pretende alcanzar la pura negatividad. Este es el valor de la negatividad del cual antes hablaba. La pura negatividad, decía el Tao Te Ching, que el Tao es la nada, y siendo la nada, lo es todo. Pues con otras palabras está diciendo Han lo mismo, ¿no? En la meditación Zen se pretende alcanzar la pura negatividad del no, el vacío, liberándose del algo impositivo, liberándose del algo impositivo. Es la liberación de viejos paradigmas, de viejos condicionamientos determinantes. El día sábado
El sábado, día del no, consumación de la creación divina. Apunta también Han que el sábado es realmente cuando se consuma la creación. Y el sábado es el día festivo. El sabbat, eh, tal como se dice en hebreo, es el día festivo, es el día de fiesta, es el día de descanso, es el día de no hacer. Entonces esto tiene una intención. Esto es una enseñanza espiritual. También nos habla del paradigma inmunológico, defensa contra el distinto, paradigma de negatividad, contra el extraño. En el ámbito neuronal este no es aplicable. Los provoca el exceso de positividad. No nos podemos inmunizar ante un problema, no podemos activar unas defensas si el problema está en la mente de la persona. Entonces va a colapsar. Se utiliza justamente, Han, esta palabra. Acabamos colapsando. Nos suicidamos, explotamos o lo que sea. Y esto genera, desde el punto de vista, ya os comentaba que él parece que se mete un poco a médico, a psiquiatra también, y dice que esto, de alguna forma, la célula del cáncer simboliza esto, ¿no? O manifiesta esto. Es una célula que se acelera y empieza a expandir su mal hasta que un tejido se vuelve canceroso y amenaza nuestra vida. Y este, desde su punto de vista, es un problema de esa positividad, de esa imposición de rendimiento. Fijaos que esto se trata de, por lo tanto, de una enfermedad psicosomática. Está relacionando el cáncer con la mente, con la manera en la que gestionamos nuestra mente. El depresivo se encierra en su casa, en sí mismo, y ya no hay que aislarlo o reprimirlo. El depresivo no es una amenaza para la sociedad. El depresivo no se convierte en terrorista, en ladrón, en delincuente, en rebelde sin causa. Se aísla sobre sí mismo. Y esto lo menciona refiriéndose al paradigma de Foucault, o como se diga, el filósofo francés, el paradigma de que él habla en su libro Vigilar y Castigar, ¿no? Hay que vigilar y hay que castigar. Ya no hay que vigilar y no hay que castigar, porque ya el peón de por sí mismo eh, se convierte en su verdugo y en su víctima. Cansancio era cambio de actividad. En otra época, el descanso, mejor dicho, descanso era cambio de actividad. Descansar de algo, no actividad. Cansancio no es incapacidad de hacer, frustración. El cansancio nos anima a cambiar de actividad, cumple una función, tiene un propósito. No es incapacidad, no está en relación con la frustración. Y luego nos habla del superyo prohibitivo de Freud, el superyo prohibitivo de Freud, que está en relación con la sociedad del deber. Debes de hacer esto, debes de trabajar, debes de. La sociedad del yo puedo ha sustituido a la sociedad del yo debo. Yo puedo, yes we can. Si te dicen, sí, tú puedes trabajar, puedes llevarlo todo adelante.
te están adulando, no están considerando de que aquello en lo que tú puedes, tú no quieras poder, porque quieres poder en otro tipo de cosas. Es una ardid muy astuto. Venga, vamos a ir a escalar la montaña. Venga, sí, tú puedes escalar. Pero si tú no quieres escalar montaña, pues es una manera de engañar de forma más elaborada, verdaderamente, evidentemente, pero es una manera de engañar al común de las personas, de seducirlas, de someterlas. Esta es una época del tren sin estaciones. El tren va para adelante, no es como el puerco al cual se refería en alguna entrevista a Salvador Dalí, que decía, yo soy un puerco, pero no en el sentido de higiene, sino porque voy para adelante, tiro para adelante, pues eso define de alguna manera, la gente está como huyendo hacia adelante permanentemente. Si eres un genio, como presuntamente lo fue Dalí, pues puede que tenga una intención, porque huyes para adelante para conservar tu genialidad, pero si no eres más que un peón sometido, pues huir para adelante es engañarse a sí mismo. Y entonces vivimos en una sociedad de puercos en este sentido, de gente que va para adelante. No mira a un lado, al otro, no se plantea en pararse, en tomar otra ruta, sino que va, tú puedes, yes, we can. Compite uno contra sí mismo, no tenemos competidores afuera, según dice Han. No hay competencia, ¿no? Bueno, esto es muy relativo, ¿no? Porque también la sociedad se mueve imponiendo competencias, ¿no? El capitalismo precisa de esa aparente competencia. La belleza salvará al mundo, decía Dostoyevsky, ¿no? Lo menciono porque también habla en este libro Han de cómo nos habla de la salvación de lo bello, el tiempo sublime. Nos autoexplotamos hasta que colapsamos. Llevamos la culpa adentro, llevamos la culpa adentro. Entonces la culpa ya no cumple una función como le atribuye el psicólogo Norberto Levi, ¿no? En su libro sobre las emociones, sino que la culpa es algo destructivo que nos corroe por dentro hasta hacernos colapsar. Las compulsiones externas de las cuales el hombre se cree liberado persisten en su interior. Hemos controlado todo aparentemente afuera, ¿no? Ya estamos en orden, ya no hay ladrones, ya no hay amenazas, ya no hay... Pero todo eso está en la mente, todas esas amenazas están latentes en nuestro propio cerebro. Y el propio Yes We Can, sí, sí puedo, es también una amenaza porque es una imposición. Porque si luego no puedo, entonces voy a sentirme culpable, voy a sentirme inválido, voy a sentirme fuera de la sociedad. También se refiere en el documental del mismo título, habla de Momo, ¿no? De la novela de Mijael Ende, donde los hombres grises fuerzan a la gente a ahorrar tiempo, forzándolos a trabajar frenéticamente mientras ellos viven del producto de ese trabajo. La sociedad de la explotación, la sociedad del rendimiento, la sociedad capitalista. Una gran novela esta de Mijael Ende. La gente invierte su libido en su propia subjetividad. De aquí viene el onanismo, ¿no? De aquí viene el aislarse para prácticas sexuales consigo mismo.
y eso se normaliza. Por eso, como alguien comentaba hace poco en algún foro, hoy en día se tienen menos relaciones sexuales.